El culto a las montañas es antiquísimo, antiquísimo y de todas las culturas del mundo, y la nuestra no es la excepción. Las montañas estaban vivas, podían comunicarse, podían transmitirse, podían enojarse, podían alegrarse. Entonces, estamos en un valle rodeado de montañas y de altas montañas que evidentemente eran dioses muy, y diosas muy importantes. Los más cercanos, pues el dios Xaliquegua, el arenoso, que los mexicas mucho tiempo después llamaron Popocatépetl, pero no se llamaba así en las épocas más antiguas, y su compañera Huistosíhuatl, que también se llamó Iztaccíhuatl, la mujer blanca, o antes la diosa de la sal. A ellos, junto con la Matlalcueyetl, que después le llamaron la Malinche y después de la conquista, eh, divinidades asociadas al agua. Y yo no dudo que hubiera entonces, como en nuestros tiempos, gente que escuchaba las montañas, que las entendía, como la gente que vive en los alrededores del Popocatépetl, como don Antonio Analco y todos ellos, que sí, seguramente escuchan las voces de las montañas y las saben interpretar, yo no dudo absolutamente nada. Siempre ha habido eh, personas privilegiadas, al indígena que dentro de un tronco de ocote escuchó la voz y adentro estaba la Virgen. Bueno, yo sí creo que eso pasó, y yo creo que todo este tipo de apariciones desde el punto de vista cultural son ciertas y hay que creerlas, porque son parte de la cultura. Pues resulta que a estas montañas se les hacían fiestas, se les hacían ofrendas, se les bailaba, se les cantaba, se les rezaba, y por supuesto se les ofrecían sacrificios, sacrificios de animales y sacrificios humanos. En el caso concreto del Xariquegua, del Popocatépetl, una de sus fiestas más importantes coincidía con el principio del mes Tlacaxipehualistli, que quiere decir la fiesta de desollar gente, de desollar hombres, porque estando la naturaleza a punto de cambiar, deja el invierno triste y empieza a florecer, entonces así el despojar a una persona de su piel, de su salea, por llamarle de alguna manera, era una manera de invocar este tipo de privilegios para la gente que quedaba viva. Estas fiestas de Tlacaxipehualistli empezaban exactamente el 12 de marzo del calendario gregoriano, no del calendario juliano, sino del gregoriano. Y entonces los indígenas, como en muchas otras partes del mundo, lo que hicieron, al ser obligados a evangelizarse, guardaron su antigua religión y la disfrazaron con la nueva. Así ha pasado. La misma Iglesia Católica se robó, por llamarle de alguna manera, mucho de la antigua religión romana, y los romanos se lo robaron a los griegos y los griegos se lo robaron a los egipcios y a los persas, en fin, es una cadena larguísima. Entonces, eh, cuando los obligaron a que ya no pensaran, hablaran en sus antiguos dioses, ellos los disfrazaron. Y uno de estos disfraces es, si la fiesta Tlacaxipehualistli coincide en el calendario cristiano con la fiesta de San Gregorio Magno, pues se va a llamar Gregorio y no hay ningún problema. ¿Y a quién le vas a cantar y a quién le vas a bailar? A San Gregorio, y ya no hubo ningún problema. Como en la fiesta del Corpus suben a la Malinche a darle ofrendas, porque la Malinche se llamaba Manuelita en la época virreinal, y el Iztaccíhuatl coincide su fiesta con la época de las cosechas, que en el calendario cristiano es la fiesta de Santa Rosa de Lima, entonces es Rosita. Y así le podríamos buscar a todas las montañas el nombre cristianizado de las antiguas deidades indígenas. A mí me choca decirles ídolos, porque yo pienso que es una ofensa. Eran dioses y la gente creía en ellos firmemente. Y entonces tenemos que respetar esas creencias. Así que esta era la fiesta Tlacaxipehualistli, que era dedicada al dios de la lluvia, principalmente al dios de la lluvia, porque las montañas eran los grandes almacenes del agua que se necesitaba para la vida, y debajo de las montañas estaba el mundo de los muertos,
el mundo de los muertos, que no era un mundo terrible ni infernal ni nada que se parezca, era simplemente un lugar de descanso, pero que al mismo tiempo ahí estaba parte de la esencia de la vida. No en balde en algunos de los códices el Popocatépetl se pone acostado y la ofrenda va a llegar por debajo, eh, porque está firmemente afianzada la tierra, la montaña. Así que hay una relación muy estrecha entre la montaña y el inframundo. Y eso es muy, muy importante. Y en esta fiesta, la Cachipehualistli, se llevaban a sacrificar niños y niñas. ¿Por qué? Porque se decía que los ayudantes del dios de la lluvia eran unos seres pequeñitos, como si fueran niños, y entonces a ellos se les llevaban las niñas y niños a sacrificar, y los papás se peleaban porque sus hijos fueran escogidos. Mire cómo baila mi niño, a ver, cántale, bailale, y el sacerdote escogía a los que creía más propicios, siempre y cuando tuvieran 2 remolinos en la cabeza, como los remolinos que hacen brotar el agua. Otra cosa muy importante, casi todos los santuarios importantes, como el de Cholula, como el de Teotihuacán, como el Templo Mayor, estaban fincados encima de agua. Se ha encontrado un manantial debajo de la pirámide del Sol. Cholula evidentemente se hizo encima del manantial Aquiahuac. Tajín está encima de un manantial, Yohualichan está encima de un manantial, y así podíamos seguirnos con todas las demás. Así que hay una estrecha relación entre los dioses del agua y la cosecha, la vida. En el caso en que estamos hablando principalmente del Popocatépetl, y su relación ya cristianizada con San Gregorio. No en balde, cerquita del Popocatépetl, hay un pueblo que se llama San Gregorio Atzompa. Atzompa. Atl, agua, tzontli, cabello, pan, lugar. Lugar a donde hay hilillos de agua. ¿Sí? Así que allí está la relación de San Gregorio con todo esto. Por eso se le llamó Gregorio. Y ya en los últimos tiempos a don Antonio Analco se le reveló como el chino Gregorio Popocatépetl. Entonces, bueno, pues es esta relación ancestral que se tiene que ir adecuando a los tiempos. Esa es la fiesta del 12 de marzo a don Gregorio Popocatépetl. Y luego también preguntarle, maestro, ¿por qué se da este desfase entre los calendarios, entre el gregoriano y el juliano? Porque no calcularon en la época de Julio César que el año tiene 365 días, un cuarto. Entonces calcularon como si fuera cerrado, y entonces ese cuarto se fue acumulando y con el tiempo tuvo un error ya de 10 días en cuanto al calendario que está movido por el movimiento del sol, etcétera, ¿no? Entonces ya había un desfase de 10 días. Así que el Papa Gregorio decretó que del 4 de octubre se pasaba al 14 de un trancazo. Esa es la corrección gregoriana, en 1582. Así que el nombre de Gregorio no desempata con las creencias, no No, hace un corto con las creencias por de la supuesto que población. no. Es el nombre que le pusieron para que no persiguieran a los que tenían todavía la tradición y la obligación del culto. Y ellos la transmitieron a los que siguen, y los que van ahora son católicos eh, prehispánicos, por llamarle de alguna manera. ¿Y qué lectura podrían dar ahora los pueblos a todo este movimiento que para las urbes, para el mundo mediático, para la opinión pública es muy escandaloso, pero que en las entrevistas que hemos visto para las poblaciones suele haber cierta normalidad, o es la forma en que el Es lo que heredaron de sus antepasados, la manera de tratar a las montañas, de sentirlas. Bueno, yo creo que muchos de nosotros que nos dedicamos a la investigación hemos andado por ahí, y las primeras veces que fuimos, al oír el tremor del volcán que se oye fuerte, entonces nos espantamos y le preguntamos a la gente, ¿no les da miedo? No, ¿por qué? Es Don Goyo, así es. Cuando él quiera desbaratarnos, nos desbarata, y no vamos a tener tiempo de nada. Yo me acuerdo que apenas en estos problemas entrevistaban a una viejita y dice, oiga, ¿y si explota el volcán? Pues ya qué,
nos vamos con él. Es otra forma de pensar. Es mucho del pensamiento prehispánico que vive afortunadamente en esos pueblos. No la visión urbanista, como dijiste, occidental de nosotros que mete muchísimas cosas incongruentes. Y este año no hubo esta ofrenda, este 12 de marzo, que suben las No, poblaciones. sí hubo. Uh-huh. Yo pensé que no había, Ajá. pero preguntándole a la gente sí hubo. Así Muy que discreta, ajá, muy discreta, pero sí hubo. diferente a la del año Sí, pasado, sí. en donde ve que subieron ya con No, bueno, protección sí. civil, que No, ya no, fue no. todo No. un... Lo hicieron muy discretos porque no lo pueden dejar de hacer. Ujú. No lo pueden dejar de hacer porque entonces sí se enfurece la montaña y quién sabe cómo nos vaya. Entonces, aunque sea modestamente, cumplen con la tradición. Pues muchas gracias, maestro. ¿Pero de qué? ¿De qué?